Bienvenidos, hermanos, una vez más a nuestro espacio de pocas palabras. Estamos en el estudio del libro de Efesios, seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y seguimos con Pablo en la carta a los Efesios, en ese caminar eh, cristiano, ahora en la convergencia de todos en la iglesia y encaminados a una función básica, por lo cual el Señor creó de todos los pueblos uno y le denominó ahora no solo su pueblo, sino su iglesia, de la que tú y yo somos parte ahora. Esta lección número 8 aborda tres aspectos importantes en la vida de la iglesia. Pero permítame señalar antes de nada un asunto que quiero resaltar por la importancia de esto. Este aspecto que toca esta lección, hermanos, es un aspecto realmente solemne, porque ahora tiene que ver más todavía con la vida práctica de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, cuando Pablo habla de la iglesia, cuando el Señor habla de la iglesia, habla de todos los que forman la iglesia, es decir, los miembros de la iglesia, que son miembros, digamos, normales, regulares, como los dirigentes de la iglesia, los que dirigen la iglesia. Y cuando hablamos de dirigentes, no solamente hablamos de dirigentes locales, estamos hablando de los dirigentes de la iglesia en todos los niveles, que tristemente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo puedo ver usted, existen en la iglesia. Porque esta lección, hermanos, tiene que ver con la vida práctica de la misma. Tiene que ver con el vivir la vida. Y tiene que ver con la transformación de la cual Pablo señala, la iglesia predica y los dirigentes predican y animan también. Eso quiere decir que el que habla y que el que predica de esto tiene que ser el primero para poder dar el ejemplo en este sentido de la vida de la iglesia. Por eso la lección cobra realce importante en esta ocasión. Y la lección cubre tres puntos importantes y básicos para que la iglesia los aplique en su caminar y en su intención de glorificar a Dios, de poner a Dios en primer lugar y de cumplir el llamado por el cual Dios la trajo a la existencia. El autor de la lección señala tres puntos muy importantes. Primero, señala esa escalera descendente, haciendo referencia a la vida pasada de los gentiles. Pero lo hace el apóstol, no lo hace de una manera de achacarle, de recordarle o de mortificarle con su pasado, porque en otro momento el apóstol Pablo lo señala. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir,
el pasado tuvo su punto de importancia, pero dejó de tener trascendencia en el momento del presente y es en forma extraordinaria en el asunto del futuro. Así es que esta escalera descendente que presenta Pablo no es una escalera de rechazo, ni es una escalera descendente para machacar la herida y para que sangre y para que duela, como, como algunos a lo mejor quisieran ver esto de una manera más explícita. Esa escalera tiene que ver, dice la lección y presenta el apóstol, esa escalera tiene que ver con el comportamiento de los gentiles, eh, los que andaban en la vanidad de su mente y los que tenían el entendimiento entenebrecido. Eh, esta escalera de Pablo no es única, exclusiva de él. Si ustedes recuerdan, el salmista David en el Salmo 1 presenta también ese mismo panorama cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que se juntó con los escarnecedores, ni se sentó en la silla de nadie, ¿no? Esa es una escalera que recorre todo el pasaje bíblico para señalar lo trágico, lo malévolo del plan satánico de destruir al hombre a través de todas estas conexiones. Pero el apóstol Pablo en Efesios señala esta escalera para decirles que cuando andaban en esos caminos estaban alejados de Dios, pero que ahora, ¿verdad? Están protegidos por la gracia salvadora de Cristo Jesús. Y eso de la gracia es un tema particular aquí, de esa gracia salvadora, es un tema que el apóstol Pablo resalta en todas sus epístolas. Esa gracia que nos acerca a Dios, esa gracia que es dada por el cielo, por el Espíritu, y que nos hace uno con Dios. Esa gracia por la cual fuimos creados semejantes a Dios, como lo presenta Génesis 1, versículo 26, hermanos. Así es que esa escalera descendente de los gentiles que los llevó a vivir alejados de Dios, ahora por la gracia de Dios los pone en un nivel en donde salvos pueden vivir, estar y gozar de la plena presencia de Dios y de su Espíritu. Así que ese tema es importante resaltarlo en tu clase, querido maestro. El otro tema es el cambio notorio que hay en la vida del creyente cuando Cristo viene y habita en él. Y uno de los asuntos que marca el autor de la lección que yo quiero señalar en esta ocasión y en este punto es el asunto de que él no menciona que aprendimos de Cristo, sino que aprendimos a Cristo, que son cosas diferentes. Aprender de Cristo quiere decir que, ¿verdad? Señala el aspecto intelectual, es decir, tú aprendes a Cristo cuando lees, tú aprendes a Cristo cuando escuchas, tú aprendes de Cristo cuando te dicen, tú aprendes de Cristo cuando lees. Pero aprender a Cristo conlleva la idea de una íntima relación con Cristo Jesús. Porque aprender a Cristo no se aprende por medio de, sino que se aprende junto con Cristo Jesús. Entonces, el cristiano genuino, en donde se ejerce ese cambio transformador, es el cristiano que aprende a Cristo, que se somete a Él
y que está listo a escucharlo y seguirlo a Él. No solamente de lo que Él dijo, no solamente de lo que Él hizo, sino lo que Él hace en su vida, en la vida de Él, en la vida del creyente. Y eso es lo que hace el cambio, la transformación en la vida del cristiano, hermanos. Aprendemos de Cristo muchas cosas cuando leemos y estudiamos la Biblia, pero aprendemos a Cristo cuando vivimos a la misma altura, al mismo nivel, en las mismas, viviendo bajo las mismas circunstancias que Cristo. Y entonces es cuando aprendemos de Él, es cuando aprendemos a Él, a seguirlo, a verlo, a imitarlo, a aceptarlo. Por eso, en la vida del creyente, esto es vital, hermanos. Nacer de nuevo implica eso, justamente, aprender a Cristo en la vida, en todo lo que te sucede. Ahora, cuando aprendes a Cristo, aprendes también la vida, las formas, los mecanismos, las palabras de Cristo. Por eso el hablar del cristiano es que ha aprendido a Cristo, es un hablar distinto de todos los demás. Es un hablar franco, es un hablar directo, es un hablar señalando el pecado con la intención de que la actitud, la forma y los caminos del otro puedan cambiar. ¿Por qué? Porque en esta parte, hermanos, el autor de la lección y el mismo apóstol admite la posibilidad de que en el hablar de repente haya la ira, por lo menos la que se menciona aquí, ¿no? Admite esa posibilidad, sin olvidarnos que la ira debe de ser santa. El Señor, cuando sacó a los vendedores del templo, estaba airado, pero era la ira santa del temor reverente que conduce Dios y que tampoco está fuera de la vida de ninguno de nosotros, queridos hermanos. Así es de que Efesios 4:29, en esta sección, es una exhortación contundente para el cuidar nuestro hablar. Y la última parte de la lección es el agente de cambio. Mire usted, el agente de cambio en la vida del cristiano, hermanos, no es tu fuerza de voluntad, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hace el cambio, entonces lo único que hay en tu vida es una capa chapeada, nada más, como le llamamos, ¿no? Como los que chapean los metales. A un metal le ponen un poquito de una capa de chapeado de oro y parece que es de oro, ¿no? Pero la vida del cristiano no pretende ser chapeada de cosas buenas. La vida del cristiano debe de ser totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos. Por eso, en esta parte, el apóstol señala que no contristéis al Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo tiene toda la intención, como dice el autor, de permanecer en la vida del cristiano. Él tiene toda la intención. Este pasaje no dice que cuando contristas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va. No, el Espíritu Santo no se va, a menos que tú definitivamente lo alejes. Pero el agente de cambio en tu vida debe de ser el Espíritu Santo, motivado por genuinamente en tu vida esos cambios. Cuando eso sucede, entonces la vida es transformada y ahora tú estás en plena comunión con el Padre y con la divinidad, hermanos.
Y Pablo nos anima para que en la perspectiva de la redención vivamos de esa manera. 3 puntos importantes, hermanos. Lo que fuimos, el cambio que sucede en nuestras vidas y el Espíritu Santo obrando ese cambio para gozo tuyo, para gozo mío, para gloria de Dios, esperando el día de la redención. Que Dios te bendiga en el estudio con tu clase y que esas lecciones sigan siendo aprovechadas en todo el sentido para que tú y yo nos sigamos preparando para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.